Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Hoy en nuestra sección especial les traemos un tema que es común y que es cada vez, lamentablemente, estamos viendo más afectación en nuestra sociedad. Hablo de la temida y conocidísima diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a bebés, que afecta a niños, que afecta a adolescentes, que afecta a adultos, que afecta a ancianos. Hace muchos años, 50 años, no tantos tampoco, hace 30, 20 años, se encontraba la diabetes, era una enfermedad que solamente se veía en cierto tipo de familias que tenían herencia de diabetes muy fuerte y también en ancianos que por diferentes motivos, pero entre los cuales era genético también, se va conociendo a través de su sangre, que ya no manejaban bien los niveles de azúcar en sangre y se declaraban con diabetes. También personas que nunca se revisaban, pero que por sus deficiencias oftalmológicas o renales podías descubrir que tenían diabetes. Hoy yo les quiero dar a conocer de qué se trata esta enfermedad, porque la oímos. Primero aclarar que no es una enfermedad, es un conjunto de enfermedades. O sea, hay varias patologías que nos pueden llevar a padecer de diabetes. Esas patologías son, como siempre, desde infecciosas, ¿verdad?, hasta metabólicas, incluso traumáticas, etcétera. Pero la mayoría de las personas tienen un factor de predisposición genética. A la mayoría de las personas que padecen diabetes tienen una predisposición genética que les hace padecer esto con ciertas condiciones de vida. Es decir, genes que se activan si se dan las condiciones en nuestro cuerpo para empezar a manejar mal el azúcar en sangre. Y eso precisamente es la diabetes. La diabetes es una enfermedad, una patología o un conjunto de patologías que derivan en que no se maneja bien el azúcar en nuestro organismo cuando la consumimos. ¿Y qué pasa con el azúcar en nuestro cuerpo? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es grave. Son dos problemas. El primero es que la célula necesita azúcar para funcionar, la célula internamente, y ese azúcar le llega a través de la sangre. Por lo tanto, el azúcar, la célula va a tener como esa deficiencia o eso que le falta cuando del otro lado, en el torrente sanguíneo, hay una gran cantidad. ¿Y qué pasa con esa gran cantidad? Esa gran cantidad de azúcar se va depositando fuera de las células. Entonces va creando como una capa que es dañina. Esto es para que lo entiendan, es mucho más complejo que esto. Pero para que lo entiendan, es como una capita que es dañina, que va a las células del cuerpo poco a poco, muy poco a poco. Estoy hablando de 20 años, 25 años, 15 años cuando es muy rápido. Van lesionando los tejidos. ¿Qué tejidos? Los tejidos de los órganos nobles principalmente, es decir, el corazón, las arterias y las venas y los órganos diana, que son el cerebro, los ojos y los riñones principalmente, aunque se afectan todas las células del cuerpo. Y también en el cerebro incluimos las células del sistema nervioso central. Por una vez que nosotros tengamos un alto nivel de azúcar en sangre, no nos va a pasar absolutamente nada, ni siquiera por unos días seguidos en que nosotros la tengamos. Nos va a pasar que nuestras células van a reaccionar mal y podemos tener algún síntoma de la diabetes, como que un día que consumimos mucho azúcar podemos tener una sed excesiva, nos puede dar incluso una diarrea transitoria por la cantidad de azúcar que consumimos, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias a Dios, nuestro cuerpo tiene un sistema de defensa contra el alto nivel de azúcar en los alimentos
que es la sensación que uno tiene cuando el azúcar le repugna, ¿no? Tiene muchos nombres, pero la repugnancia al azúcar, es decir, no es que estoy lleno, que no puedo comer más, sino que puedo comer más, pero no me provoca e incluso me causa repulsión el comer azúcar. ¿Ok? Ese estímulo que está en nuestro cuerpo para defendernos de la cantidad de azúcar que entra en nuestra sangre es natural. No todos lo tienen, precisamente. De hecho, si les tengo una confidencia aquí en público, yo no lo tengo. Yo no tengo ese mecanismo de regulación de comer la cantidad de azúcar. A mí no me repugna el azúcar, ni siquiera con el tiempo. Hay personas que tienen ese sistema muy sensible y con una poca cantidad de azúcar ya sienten esa repugnancia, ya sienten que no quieren comerla más. Y personas normalmente que con una cantidad moderada de azúcar lo sienten. No significa que no la puedan volver a comer más. Cuando pasa un tiempo ya les provoca de nuevo. Sobre todo porque el cuerpo, como funciona con azúcar, hace que a uno le provoque comer azúcar. Hay una aclaratoria importante. ¿El azúcar y los carbohidratos son diferentes? No. El azúcar, lo que conocemos como azúcar en sangre, son carbohidratos en sangre. Eso es una cantidad de carbohidratos. Lo que pasa es que el azúcar refinada, el azúcar morena, el azúcar viene o de la caña o de la remolacha. ¿Ok? Y son procesados. Evidentemente, esos azúcares es el nivel más concentrado de carbohidratos que podemos tener. El que se come una cucharadita de azúcar refinada para el café, por ejemplo, está echando una cantidad de azúcar tan grande como lo puede tener una taza de pasta, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, también son azúcares o carbohidratos la pasta, el pan, los dulces, incluso carbohidratos un poco más complejos como lo pueden ser los víveres, ¿okay? La yautía, la yuca y vegetales como la papa, por ejemplo. Y hay muchas cosas que tienen carbohidratos, por ejemplo, las carnes tienen un cierto nivel de carbohidratos también, pero muy bajo, tan bajo que se pueden usar en las dietas keto perfectamente. También algunos vegetales tienen algún nivelito de azúcar, como por ejemplo la cebolla, como por ejemplo el pimiento. Hay otros varios que lo pueden tener, pero en una cantidad normalmente muy baja. El azúcar donde más lo podemos encontrar es en el arroz y en algunos cereales. En las habichuelas, pero esos son carbohidratos más complejos y se pueden consumir con más frecuencia. Y los temidos carbohidratos están sobre todo en el arroz, el pan, las pastas, los dulces y el azúcar como tal, el azúcar procesada, el azúcar refinada. También podemos encontrar esta cantidad importante de carbohidratos que van a hacer todo lo que explicamos, que se van a depositar en la capa externa de nuestras células, impidiendo, maltratando la membrana celular, haciendo daño microscópico a las células de nuestros órganos, sobre todo los órganos diana, que son el cerebro y el sistema nervioso, los riñones, el corazón y los ojos. ¿Okay? ¿Qué ocurre con esto? Que no se nota. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Sí los hay, pero son ya cuando está muy avanzado. ¿Okay? Hay como 3 etapas. Está la etapa en que uno no siente absolutamente nada, pero ese manejo de los carbohidratos nos está haciendo daño porque no lo manejamos bien. Antes de hablar de esto, me parece conveniente que entendamos qué pasa con el azúcar en nuestro cuerpo y cuáles son los sistemas que intervienen en él. ¿Okay? Nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, en la boca, hay unas enzimas que se llaman amilasas que dividen el azúcar complejo en azúcares más simples. Ese proceso se vuelve a repetir de nuevo en nuestro intestino delgado.
donde las enzimas que son secretadas en los jugos gástricos van a hacer que nuestros carbohidratos y también las proteínas y los lípidos, pero estamos hablando en este caso de los carbohidratos, se conviertan de carbohidratos complejos a carbohidratos más simples. Mientras más carbohidratos más simples consumamos, más los vamos a absorber, porque al cuerpo le cuesta menos volver los elementos que entren fácilmente en nuestro metabolismo. En cambio, azúcares más complejos van a ser más difíciles de procesar y el organismo va a absorber menos cantidad. ¿Ok? Por eso es que es bueno comer, si vamos a comer carbohidratos y necesitamos comer poca azúcar, es mejor comer víveres que los otros que hemos mencionado. En primer lugar, los carbohidratos llegan al hígado y en el hígado son procesados, como el hígado los almacena en forma de almidón para él tener reservas de carbohidratos, porque como dije, el cuerpo y especialmente el cerebro y el sistema nervioso necesitan una gran cantidad de azúcar para funcionar, de carbohidratos para funcionar. ¿Ok? Y después una cantidad pasa al torrente sanguíneo. Y cuando el hipotálamo capta, que es una glandulita que está en el cerebro, capta el nivel de azúcar en sangre, le dice a la hipófisis que se comunique con la glándula del páncreas, que está justo en medio, entre digámoslo así para que la ubiquen, entre debajo del pecho y lo más arriba del abdomen. Allí en el fondo, más o menos en el medio del cuerpo, entre la espalda y el pecho, está el páncreas. ¿Okay? En el abdomen, justo debajo del diafragma en el cuerpo, para que lo ubiquen más o menos de una manera. No es exactamente ahí, pero para que se entienda. ¿Okay? El páncreas produce varias glándulas, pero lo más importante es que produce insulina. Y la insulina es la encargada de activar a las células del cuerpo para que usen el azúcar que les acaba de llegar. Y usen las células no son desordenadas y las células solo van a absorber la cantidad de azúcar que necesiten. No van a absorber más ni van a absorber menos. Ok, si uno come una cantidad de azúcar adecuada, ese nivel en sangre va a aumentar, la insulina va a salir, va a activar a las células y esas células van a coger la cantidad de azúcar que necesitan y el azúcar en sangre vuelve a bajar hasta niveles mínimos. Mientras nuestras células utilizan eso. Cuando nuestras células necesitan más energía, hay una demanda de azúcar de nuestro cuerpo, nuestro cerebro se da cuenta y empieza toda una serie de mecanismos endocrinológicos, neurológicos, digestivos, para volvernos a producir hambre. Pero cuando el hambre, lo primero que nos va, por naturaleza, lo primero que nos va a provocar comer cuando tengamos hambre es azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es más fácil de usar, porque es directamente la energía que necesita el cuerpo. Cuando nosotros consumimos proteínas, cuando nosotros consumimos incluso grasas, ¿okay? Nuestro cuerpo tiene que transformarlas en azúcar si las quiere usar. También en el cuerpo se utilizan propiamente las grasas y se utilizan propiamente las proteínas. En los músculos y en la grasa natural importante que tenemos en nuestro cuerpo, y que no puede desaparecer. Hay una cantidad mínima de grasa que tenemos que tener. Incluso los que están rayadísimos, que suben a tarima en el fisicoculturismo, ellos también tienen una cantidad de grasa mínima en su cuerpo que necesitan para poder vivir. ¿Okay? Y también la consumen. Sin embargo, tanto la grasa como las proteínas producen una serie, para poderlos convertir en azúcar, es una serie de mecanismos que son tan demandantes para el cuerpo que entonces el cuerpo tiene que quemar muchas calorías para hacerlo. ¿Ok? Por eso es que el cuerpo lo primero que nos va a pedir es azúcar.
no va a pedir azúcar porque para él es más fácil procesar el azúcar porque directamente no tiene que transformarla y va directamente al organismo. Y esto es sano y es bueno, porque si nosotros nunca le damos azúcar a nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo primero va a metabolizar las proteínas, las grasas, sobre todo las grasas especialmente, pero hay un momento en el que el cuerpo comienza como a sufrir consecuencias por eso. O sea, hay que darle de vez en cuando una dosis de carbohidratos, es lo más sano. Sé que hay dietas y personas que no piensan así, pero es la opinión nutricional de muchas personas en el mundo, que tenemos que comer, lo sano es comer los 3 grupos alimenticios. Ok. Sin embargo, como lo dije, todo tiene un poco de carbohidratos. La mayoría de las cosas tienen un poco de carbohidratos y una mínima cantidad que nuestro cuerpo puede utilizar, por pequeña que sea, y la va a usar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puede fallar este mecanismo en nuestro cuerpo? Muy fácil. Genéticamente puede haber algún factor que haga que nuestro cuerpo actúe, o sea, falle en diferentes niveles. El primer nivel es que entre azúcar en nuestro cuerpo, entre a nuestro torrente sanguíneo y no haya insulina para activar las células. El páncreas no produce la suficiente cantidad de insulina para activar nuestras células y por lo tanto el azúcar no es usada por las células para el torrente sanguíneo. Y entonces el azúcar se mantiene en sangre y se deposita en los tejidos, encima de los tejidos, produciendo daño a los tejidos, como ya explicamos anteriormente. Hay otra forma en la que puede fallar. La otra forma en la que puede fallar es que sí haya insulina y haya una buena cantidad de insulina, pero el páncreas, como cuando va a activar a las células no tienen la llave, la cerradura, mejor dicho, donde entre la insulina para activar el mecanismo por el que las células absorben el azúcar para usarla. No es 100%, siempre hay una pequeña cantidad que entra, pero no es suficiente. Entonces, eso es lo que llamamos resistencia a la insulina. ¿Ok? No es que no produce insulina, sino, de hecho, si ustedes le miden a esas personas, normalmente tienen la insulina muy alta, porque ellas necesitan una gran cantidad de insulina para lo que una persona normal con una cantidad mucho menor de insulina puede hacer. Y como sus células no responden, el azúcar se mantiene en la sangre, se deposita en los tejidos y produce el daño al tejido celular que provoca las consecuencias que vamos a ver a continuación. Cuando uno tiene una gran cantidad de azúcar en sangre, entonces se produce lo que llamamos permanentemente, se produce lo que llamamos diabetes, que es el nivel en azúcar mayor del permitido o del que se considera normal en el organismo con frecuencia, o sea, durante todo el día. ¿Ok? Entonces, ¿el azúcar siempre tiene que estar baja? No. El azúcar no siempre tiene que estar baja. Después de comer, es normal que el azúcar se eleve en sangre porque está allí, tiene que estar allí y necesita estar allí. Pero después de que acabe el proceso de digestión, que es unas 3 o 4 horas, el organismo tiene que tener unos niveles más básicos o más mínimos en sangre, que no son los mismos que los de ayuna, que son los más bajos de todos. Ya vamos a ver esto también. ¿Qué pasa cuando el azúcar se queda con frecuencia en las células del organismo, que las rompe? Y las va rompiendo, pero microscópicamente, y no sentimos nada. Sin embargo, el azúcar en sangre sí tiene unos síntomas. Cuando yo tengo mucha azúcar en sangre, tengo una cosa que a veces yo no me doy cuenta, y por eso hay que tener cuidado, que es la sed. Tengo como mucha sed. Quiero tomar agua. Ese es el primer síntoma y se llama polidipsia, que es que tomo agua como muy frecuentemente, o sea, siempre tengo ganas de tomar agua, siempre tengo sed. Evidentemente esto es si tengo más bajo nivel de azúcar, aunque tenga diabetes,
no voy a tener esa sensación, y si la tengo muy alta voy a tener esa sensación muy exacerbada, y ahí va en una gama de ganas de tomar agua. Luego, como mis células, hay mucha azúcar en sangre, pero como mis células no están recibiendo el azúcar, ellas siguen teniendo hambre y le mandan al cuerpo la orden de que tiene hambre. Y entonces esas personas siempre tienen hambre. Las personas que tienen diabetes normalmente tienen hambre con frecuencia. Y aparte les va a provocar comer azúcar, ¿no? Es normal. Por eso es que hay que acostumbrar al cuerpo, cuando los que tienen diabetes, los que han sido diagnosticados de diabetes, deben acostumbrar al cuerpo a comer poca azúcar, porque en realidad ellos tienen que saber que tienen mucha azúcar, pero su cuerpo cree que no tienen mucha azúcar. Eso es todo, ¿no? Entonces, otra cosa es que como las células no van a tener azúcar, no pueden funcionar correctamente, y con el tiempo lo que se produce es una pérdida de peso en vez de un aumento de peso. Aunque cuando es sobre todo la resistencia a la insulina, como la persona tiende a comer más azúcar, tiende a acumular más en el tejido adiposo el azúcar, convertirla en grasa, y hay un aumento de peso, por lo menos cuando no son unos índices tan elevados y crónicos, pero lo normal es pérdida de peso. Y también orina con mucha frecuencia. ¿Por qué? Por dos cosas: porque es un mecanismo un poco de defensa natural del cuerpo, porque el azúcar sale por la sangre cuando está en altos niveles, ¿ok? Y también, y sobre todo, es porque como tenemos mucha sed, orinamos más. Eso es lógico, y es sobre todo lo que pasa. Todas las personas que padecen de diabetes tienen estos síntomas. No, ni todos ni siempre. ¿Ok? Por eso es que es tan complejo. Puede ser que un día yo tenga un nivel de azúcar lo suficientemente elevado para que me dé muchísima sed. Puede ser un día que mis células estén especialmente necesitadas de comida y yo tenga mucha hambre. Pero puede haber días en que yo tenga el azúcar muy alto y no tenga sed. O puede ser que no me dé tanta hambre. Si estoy haciendo algo, si estoy ocupado, pues no me va a dar tanta hambre. Y entonces, en esos momentos, no voy a sentir los síntomas. ¿Ok? ¿Cuáles son las consecuencias de años y años con el azúcar alta en nuestro cuerpo? Son nefastas. ¿Por qué? Porque nos va dañando los ojos y nos vamos quedando ciegos. Se nos va formando cataratas. Se nos va, el cristalino se nos va opacando. ¿Okay? Eso es una consecuencia. La otra consecuencia es que nuestras arterias se van deteriorando, y nuestro cerebro se va deteriorando con más rapidez que el cerebro de otras personas que no tienen el azúcar elevada en sangre, que no tienen diabetes. ¿Ok? Y eso va a hacer que haya un deterioro en el cerebro, pero también es más notoriamente en las terminaciones nerviosas de las manos y sobre todo de los pies. Entonces incluso hay personas con diabetes, hay personas diabéticas que no tienen sensibilidad, que pierden completamente la sensibilidad en las plantas de los pies. Y entonces pueden causarse heridas y no se dan cuenta. Y como no se dan cuenta, esas heridas se infectan. Y como no se dan cuenta, esa infección llega hasta incluso el hueso. Y ahí es donde vemos las personas con lo que llamamos pie diabético, que es un pie que está infectado, pero que está infectado gravemente, que hay que debridarlo, hay que curarlo, hay que tratarlo de manera especial, y muchas veces no es tan raro, hay que amputar, bien sea dedos o partes del pie, o incluso el pie y parte de la pierna. ¿Por qué? Porque cuando la infección llega hasta el hueso, depende de la afectación del hueso, hay que cortar la pierna para que no cause unos metabolitos especiales que son malísimos para el resto del organismo. Es decir, para que un pie diabético no te mate. ¿Ok?
Hay otra cosa que es importante. Uno de los órganos más afectados por la diabetes es el riñón. El riñón va perdiendo con los años, muy poquito a poco, sin tú darte cuenta, la función, hasta que cae la persona en insuficiencia renal, es decir, que su riñón no funciona. Y muy probablemente, si esa persona no se cuida, termine en lo que llamamos diálisis, ¿ok? Que es un riñón sustituto externo, que da una calidad de vida bastante menor a la que dan nuestros riñones. Aparte de que no se han inventado las máquinas de diálisis portátiles, ni están por inventarse por ahora, y hay que ir a un sitio para realizarlas. Hay personas que terminan yendo a diario a realizarse esa diálisis porque sus riñones no funcionan en lo absoluto. Las personas diabéticas no son idóneas ni califican para trasplante renal. Entonces, las personas que tienen diabetes deben cuidar especialmente su nivel de azúcar para no dañar su riñón, para no dañar sus vasos sanguíneos, para no dañar su sistema nervioso, para no dañar sus ojos. ¿Por qué? Porque por algo se le llama, junto con la hipertensión, los asesinos silenciosos. Van haciendo un daño irreparable y uno no se va dando cuenta porque uno vive su vida normal. ¿Cómo podemos nosotros descubrir que tenemos diabetes? Gracias a Dios, ahora mismo eso es muy sencillo, ¿ok? Con una prueba de sangre en ayunas se puede detectar si uno tiene un nivel elevado en sangre, pero esto no nos convierte en diabéticos. ¿Por qué? Porque uno puede tener el nivel elevado en sangre por diversos motivos y con una sola toma no se puede diagnosticar, o sea, no puede ser, y ningún médico te puede decir eres diabético porque saliste con una toma de azúcar alta en ayunas, pero con 2 o 3 sí. ¿Ok? Ustedes dirán, porque antes se declaraba las personas con diabetes cuando pasaban de 120, después de 110, ahora en 100 ya se comienza a pensar que hay problemas de hiperglicemia en sangre. Ustedes dicen, ¿por qué los médicos van bajando los niveles? ¿Por qué? Porque se ha visto que con esa cantidad de azúcar en sangre comienza a haber daño. ¿Ok? Y por eso tenemos que cuidar nuestros niveles de azúcar en sangre. ¿Y tengo que ir siempre a un laboratorio? No, como muchos deben conocer, hay unos aparatos portátiles especiales que con solamente una pinchadita en el dedo, con una gota de sangre, nosotros podemos saber el nivel que tenemos en sangre de azúcar en nuestro organismo. Y eso ha sido un avance increíble. Es verdad que todavía eso no es de bajo costo, pero vale la pena hacer el esfuerzo porque tampoco es tan caro. Por lo menos algunas veces para medírselo. Los que tienen diabetes, hay personas, sobre todo los que manejan insulina, deben procurar hacerse esa prueba de la glucosa por gota en el medidor de glicemia portátil 2 o 3 veces al día preferiblemente, ¿ok? Para controlar sus niveles sus niveles de insulina según la necesidad que tenga su organismo. Sin embargo, con las personas que tienen insulinoresistencia, al principio sí habrá que medir varias veces para ver el nivel en sangre que manejan, pero después a lo mejor con una toma diaria en ayunas sea suficiente, sobre todo si agarramos la diabetes en las primeras etapas. Luego, cuando tengamos dudas, pues sí, nos podemos pinchar el dedo y medirnos el azúcar para ver cuánta azúcar tenemos. ¿Ok? Y ese control pues lo vamos a llevar con un especialista. No lo podemos llevar solos porque no nos sirve de nada. Los especialistas, que son los endocrinólogos, son quienes son capaces
de regular el sistema de azúcar en nuestra sangre, cuánta glicemia, cuánta insulina necesitamos, hay medicamentos especiales para regular el azúcar cuando hay resistencia a la insulina, y esos también deben ser medicados o por endocrinólogos o por internistas o por médicos familiares. Algunos médicos generales también dominan este tema, pero tenemos que ir al médico si nosotros notamos que tenemos un nivel de glucosa elevado en sangre. Ok, ahora yo les voy a decir algo. Si usted acaba de comer, sobre todo si comió dulces, y usted se hace una prueba de insulina, de medición de glicemia portátil, evidentemente le va a salir alto. O sea, no seamos tontos, ¿no? Nosotros tenemos que tener las condiciones para hacerlo. Esas condiciones nos las explican los médicos. Es en ayunas, unas horas antes hay que haber ayunado, porque si uno ayuna demasiado tiempo, entonces la prueba también sale alterada hacia abajo. Ok, tenemos que tener unas condiciones adecuadas para podernos hacer la prueba, y ya los médicos nos las explicarán. ¿Okay? Y esto es sumamente importante, porque es una prueba muy sencilla de hacer, muy fácil de hacer, que se hace incluso hasta a nivel de ambulatorio, ¿okay? Con el glucómetro portátil, porque eso lo tienen en todos los hospitales normalmente. Tienen cómo medir el glucómetro para medir la glucosa por gota de sangre. ¿Okay? Y eso es muy sencillo y da los resultados en segundos. Es de verdad un gran avance para nuestra ciencia. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener los niveles de azúcar bajos en sangre cuando tenemos diabetes, cuando no manejamos bien el azúcar? Lo más importante es con la dieta. ¿Ok? La dieta, pero no tanto la dieta de azúcares como que, ok, voy a dejar de comer dulcitos. No. Porque eso no solamente eleva el azúcar también el comer pan, el comer pasta, el comer arroz. Entonces, ¿no vamos a comer eso más nunca en nuestra vida? No, lo tenemos que comer de una manera moderada, que no nos eleve los niveles de azúcar en sangre como para provocarnos un daño en nuestras células. ¿Ok? Entonces, los especialistas también en nutrición están muy versados en este tema, y vale la pena conocer el menú de posibilidades que nosotros tenemos, que es bastante amplio, para mantener los niveles bajos de azúcar en sangre. ¿Qué otra cosa pues nos mantiene el nivel bajo de azúcar en sangre? El ejercicio. El ejercicio hace que consumamos una gran cantidad de calorías, y eso hace automáticamente que nuestro nivel de azúcar en sangre se mantenga más bajo. Evidentemente, si esto no va acompañado de una alimentación adecuada, no es suficiente, pero si la alimentación adecuada va acompañada de ejercicio, es mucho mejor, porque vamos a tener durante todo el día los niveles en sangre regulados. O sea que es muy beneficioso hacer ejercicio. Otra cosa que se ha descubierto últimamente, que es dormir bien. El que duerme 7 horas o más deja de producir unas hormonas que elevan el azúcar en sangre. Y entonces los diabéticos que duermen 8 horas o más manejan niveles más bajos de azúcar en sangre que los pacientes que no lo hacen, que duermen pocas horas. Y luego el estrés. Como sabemos, el estrés eleva a las personas que no tienen diabetes, les eleva los niveles de azúcar en la sangre. A las personas que tienen diabetes también, pero con la consecuencia de que ésta les hace daño. Entonces, todo lo que es aprender a controlar el estrés es muy bueno. Como ustedes pueden ver, casi todas las enfermedades crónicas mejoran cuando hay una dieta adecuada, un buen sueño, ejercicio y manejo del estrés. Porque la vida debería ser una vida así, donde tuviéramos una alimentación adecuada, hiciéramos ejercicio, durmiéramos las horas que nos corresponden y tuviéramos un manejo adecuado del estrés. ¿Con esto la diabetes se cura? Lamentablemente no. Actualmente no hay una cura para la diabetes. Él normalmente la padece. Puede haber personas que comiencen a manejar por diversos
mecanismos internos niveles adecuados de insulina y sus células empiecen a captar la insulina. No es que la empiecen, es que sobre todo cuando es por niveles bajos de insulina, hay personas, está descrito, que se han curado de la diabetes. Ok, eso es milagroso prácticamente, pero ha ocurrido. Sin embargo, lo normal es que no ocurra. Entonces, el que padece diabetes posiblemente la padezca hasta el final de sus vidas. Y eso significa, doctor, que yo me estoy condenando a sufrir del riñón, a sufrir del pie diabético, a perder la vista. No. Si tú vas al médico a hacerte tu chequeo anual desde temprana edad y te detectan que tienes diabetes, hay medicamentos que pueden hacer que pasen muchísimos años, o sea, cada día tú puedes tener controlada tu nivel de azúcar en sangre, y por lo tanto, mientras el nivel de azúcar no sea alto, no hay daño, es como si no la tuvieras. O sea, tanto los que manejan insulina como los que manejan medicamentos para la resistencia a la insulina pueden llegar a vivir como si no tuvieran azúcar en sangre tomando estos medicamentos toda la vida. Pero van a sufrir los daños menores, pueden no llegarlos a sufrir o pueden alargar su vida muchísimos años, porque una persona que se le diagnostica diabetes a los 40 años, que es cuando normalmente se diagnostica o se puede empezar a sufrir genéticamente la diabetes crónica, estamos hablando, evidentemente hay niños que nacen con deficiencias en el sistema del manejo de los carbohidratos y tienen que vivir con eso toda la vida y viven. Pero una persona que no se cuida, que se le diagnostica la diabetes a los 40 años, a los 60 está cayendo en una insuficiencia renal tan severa que no va a sobrevivir los 60 años, no va a llegar a los 70 años. Entonces, vamos a ser conscientes, si nosotros somos diabéticos, pues tenemos que tener mucho cuidado. Y si yo no soy diabético, si tú no eres diabético, puedes llevar una vida normal. Pero si tú tienes un familiar con diabetes, sobre todo en línea directa, es decir, tu papá, tu abuelo, tus tíos, tus hermanos, tienes que cuidarte como si la tuvieras, porque tienes todos los mecanismos en tus genes para comenzar a tener la patología de manejar mal el azúcar. Y una vez que ese proceso se activa, es muy difícil de inactivar, por no decir muy improbable. O sea, las probabilidades son bajísimas. Una vez que se ha activado el mecanismo que produce la diabetes, tanto de un tipo como de otro, es muy difícil de volver a la normalidad. Es muy difícil que se responda con normalidad nuevamente. Entonces, mientras eso lo podamos activar lo más allá posible, más nivel de vida tendremos. Y una persona que se cuida, doctor, que le diagnostican diabetes a los 30, 40 años, llega fácilmente a los 80, 90 años, sin ninguna secuela o con muy poquitas secuelas. O sea que vale la pena examinarse, vale la pena tener controlados los niveles de azúcar en sangre para que podamos vivir una vida sana y feliz. Espero que este programa les haya hecho reflexionar y se ocupen de este tema, que es de los temas más importantes que hay en el mundo. Y la diabetes no es una enfermedad rara, es una enfermedad muy común y desgraciadamente cada vez más común en la actualidad mundial. No se vayan, que volvemos con más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes, después de estos comerciales.